Pacífica es una asociación civil que fue fundada en diciembre del 2014 con la gran preocupación de la violencia que sufrimos en este país. En este camino por tratar de comprender los procesos de violencia y más allá de plasmar un camino en los procesos de construcción de paz, con una perspectiva de género y con un enfoque en los derechos humanos, Pacífica se ha dedicado en estos años de trabajo al estudio del tema del cuidado. Formamos parte de la Alianza Global para los Cuidados, hemos tenido la oportunidad de participar en algunos trabajos con el gobierno argentino, sobre todo con el gobierno chileno, sobre el cuidado como un vehículo para la construcción de paz. Nos interesa reconocer que el cuidado es prioritario y que hoy en día se oye ya en la agenda pública el tema del cuidado, afortunadamente. Muchas tareas en política pública al respecto. Y en este sentido, creemos que el cuidado es un mediador importante para la construcción de paz. Es por ello que nos hemos dedicado a conocer, a generar cifras sobre las condiciones de cuidado en sistemas locales. Este es nuestro segundo ejercicio. El primero lo hicimos con el municipio de Zapopan, ante las desapariciones como uno de los municipios con mayor víctimas por desaparición. Hicimos un ejercicio sobre el análisis del sistema local. Este es el segundo y la idea es ir replicando un análisis de los sistemas locales en relación al cuidado y las víctimas a consecuencia de la violencia por delitos dolosos. Y bueno, pues esta mañana quisiéramos presentarles estos hallazgos del municipio de Coacalco. Este trabajo fue hecho por quienes formamos parte de Pacífica, Mariana Robles, que en este momento no se encuentra aquí, Edgar Bravo Rangel, que nos acompaña esta mañana y que participará. Entonces, la presentación que nosotros preparamos tiene 3 momentos. Esta parte de introductoria, de platicarles por qué llegamos al tema de los cuidados como un proceso de construcción de paz, platicar sobre las cifras de violencia que en el municipio de Coacalco se vive, y por último cerrar con una propuesta de hallazgos y propuestas de política pública en torno a esta situación. Entonces voy a ceder la palabra a Edgar en este momento, que nos va a platicar la primera parte del informe. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a todos por estar el día de hoy aquí, agradecerle a Secretaría de Gobernación, agradecerle a CIPINA, a World Vision y a los que nos acompañan aquí presentes y en los medios electrónicos. Un elemento fundamental para entender los cuidados es que pueden ser entendidos como un proceso de construcción de paz a largo plazo. ¿Por qué? Porque consideramos que el desarrollo de las infancias se transforma en los adultos del futuro. Entonces, tan solo por esa parte vale la pena mirar los cuidados. Para empezar, me gustaría mencionar que en el caso de datos referentes a infancias huérfanas a causa de violencia, no existen a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Es decir, no podemos, aproximar las dimensiones del problema porque no tenemos esos datos y ¿me escucho mejor? Disculpen. Retomando lo que estaba diciendo, consideramos que no tenemos datos ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel federal sobre la dimensión de este problema, de las infancias huérfanas a causa de violencia dolosa. Para comenzar, el 25 de junio de 2020, el gobernador Alfredo del Mazo, en la conferencia matutina del presidente López Obrador,
emitió un informe sobre las condiciones de seguridad en la entidad mexiquense. El gobernador menciona algo muy importante, que es que hay 4 sectores prioritarios que concentran el 80% de los homicidios dolosos de la entidad. Entre estos 4 sectores identifica 7 colonias. Estas 7 colonias en específico, una de ellas es Parque Residencial Coacalco, que a su vez es una de las colonias con más población de toda la localidad. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, pues podemos ver las cifras de feminicidio. Bueno, en el año 2023, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emite un informe titulado Violencia contra las Mujeres, Incidencia Delictiva y llamadas de emergencia al 911. Entre los muchos datos interesantísimos que nos aporta este informe, uno que nos parece crucial para entender este problema de la violencia es que en el año 2023, de enero a agosto, el Estado de México es la entidad que presenta el mayor número de feminicidios, el mayor número de víctimas mujeres en lo que va del año, 64. Como vemos, la evolución de este delito a lo largo de los últimos 4 años, pues si bien ha tenido una disminución en el último periodo del año 2022, se mantiene más o menos constante. Ahora, si volteamos a ver las desapariciones, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el corte de enero a septiembre, en el Estado de México se presentaron 2.346 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 1.432 son de sexo masculino y 913 de sexo femenino. Ahora, si intentamos ver estos mismos datos a escala municipal, nos daríamos cuenta que, más particularmente si observamos los detalles de cada registro, veríamos que en el año 2022, en el municipio de Coacalco, de los homicidios dolosos, de funciones dolosas, 49% no contaba con afiliación a los servicios de salud y 44% de los casos se encontraba en una situación conyugal casada y 20% en unión libre. Esto es relevante porque si bien no podemos saber si estas personas tenían hijas e hijos, porque el registro de defunción no lo estipula, nos pueden dar una pista, unas estimaciones, una aproximación ilustrativa de que el escenario en que estas personas pudieran haber tenido hijos e hijas, pues no es para nada improbable. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí nos vamos a los registros de feminicidios a nivel municipal en Coacalco. Pues los registros oficiales dicen que ocurrió solo un caso de feminicidio en el año 2022. Sin embargo, si nosotros nos metemos a algo tan sencillo como Google en las noticias y hacemos el corte entre enero de 2022 y diciembre de 2022, pues encontramos por lo menos 7 artículos que denunciaban la muerte dolosa de una mujer. Entonces, ahora, si volteamos a ver las desapariciones, nos encontraremos que encontramos 33 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales son 20 hombres y 13 mujeres en el periodo de enero a septiembre de 2022. Ahora, muy particularmente también tenemos cifras que nos podrían como ilustrar las estimaciones de la población infantil que no tiene acceso a cuidados. En el año 2022, INEGI publica la encuesta nacional para el sistema de cuidados y entre las muchos datos interesantísimos que nos ofrece, uno es el de la demanda satisfecha y no satisfecha. En este documento observamos que ellos mencionan que 5.3 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años se encuentran en una condición de demanda no satisfecha de sus cuidados. Un segundo dato también muy importante que emite el Consejo Estatal de Población es el trabajo infantil, el Consejo Estatal de Población del Estado de México. El trabajo infantil en el Estado de México asciende a 6.24% de la población de niños, niñas y adolescentes. De esta, 5.68% está más bien en ocupaciones no permitidas y solamente el 0.56% está en actividades permitidas. Perdón, hay un error en la presentación. El tercer dato que también nos ayuda a ilustrar este fenómeno es en el Estado de México se estiman 3.1 millones de menores de 18 años en condición de pobreza. 59 de cada 100 son vulnerables por pobreza.
Esto con relación a un informe emitido por el Consejo Estatal de Población del Estado de México de niños, niñas y adolescentes en el año 2019. Por último, el Coneval en el año 2020 emite datos referentes a las carencias por rezago educativo, por acceso a los servicios de salud y acceso a la seguridad social de niños, niñas y adolescentes. En este caso, estos son los datos más específicos que encontramos respecto a la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a nivel municipal. Como bien hace este documento, menciona que 6.8% solamente tiene carencia por rezago educativo. Esto es una cifra considerablemente positiva. Y si hablamos del acceso a los servicios de salud, veríamos que 31.2% de los niños, niñas y adolescentes tienen carencia por acceso a los servicios de salud. Esto lo podemos entender como los servicios de afiliación a seguridad social, ya sea por parte de prestaciones laborales o de los sistemas de cuidado locales, estatales y federales. Por último, la población NNA con carencia por acceso a la seguridad social asciende a 42.7%. Es decir, si bien no tenemos los datos precisos sobre las dimensiones de este problema, estos datos nos pueden ilustrar que sí, en efecto, hay una cifra, un número de personas, un número de niños, niñas, adolescentes que requieren atención a sus cuidados. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, quisiera yo hacerles una pregunta personal, no necesitan responderla, pero por lo menos tengan en la mente, y es: todos nosotros, nosotras, requerimos de cuidados en nuestra edad infantil, ¿de acuerdo? Ninguna persona puede sobrevivir sin cuidados. ¿Qué son los cuidados? Bueno, los cuidados son todas esas actividades que permiten la reproducción de la vida, tanto física, material, pero también simbólica. En el caso de estas infancias que están al margen de la salud, al margen de la educación, al margen de la seguridad social, intuimos que son susceptibles de cuidado, pero que no hay una persona adulta. Son prácticamente deducciones, pensando que los mexicanos, las mexicanas tienen 1.9 hijos, y que si estos son asesinados, asesinadas, desaparecidos, desaparecidas, o bien víctimas de un delito de feminicidio, seguramente hay infantes que quedan sin la protección de su cuidador o cuidadora principal. Ante esta situación, bueno, yo seguramente la respuesta cuando les decía si ustedes habían tenido cuidados cuando fueron infantes, seguramente la respuesta fue afirmativa. La pregunta es: ¿qué pasa con estos niños y con estas niñas que quedan en la orfandad y que nosotros hemos denominado orfandad vulnerable? ¿Cuál es la consecuencia de las violencias de este país, que a veces se ciñe a un reporte de números, como un reporte de guerra, para saber cuántas personas han desaparecido, sin saber que estos tienen efectos importantes en las familias mexicanas? ¿Qué sucede con las familias y con los cuidados de los infantes? ¿Cuál es la dimensión de la orfandad? ¿Bajo qué condiciones cuidan las mujeres viudas? No solamente es la pérdida, sino todos los efectos que esto está teniendo. La ausencia de una persona cuidadora genera impactos importantes en la familia mexicana. Nosotros concebimos a la familia como un sistema, reconociendo que las familias en México son diversas, pero que también la otra pregunta que todos ustedes afirmarán es: todos provenimos de una familia. No hay ningún ser humano que no provenga de una familia. Ese es un sistema social que está siendo afectado por la violencia, sin duda. La ausencia de un miembro en la familia es irreparable, a diferencia de otros elementos sociales como es el trabajo. Bueno, cuando nosotros morimos, inmediatamente nuestro puesto es ocupado por otra persona. En el caso de las familias no es así.
pero sí hay una serie de fenómenos que se van dando al interior de la familia en este proceso de reconstitución familiar bajo sus propias condiciones, bajo sus propios recursos. Nosotros le hemos llamado a esto una serie de variaciones y actualizaciones del sistema familiar. Y esto pasa también con el cuidado. El cuidado se reestructura al interior de la familia. Si bien hay una serie de falta de precisiones en el tema de orfandad en el caso mexicano, bueno, retomamos pues la literatura, sobre todo de algunos países que han pasado ya y han reconocido sus guerras. El más cercano es Colombia, quien reconoce que efectivamente la niñez huérfana es simplemente cuando falta un progenitor, llámese madre, llámese padre, uno de los progenitores. Tipifica de dos formas: orfandad simple y orfandad doble, pero la ausencia de un progenitor, de un cuidador principal, tiene implicaciones inmediatas en desmembrar la familia. De forma directa hemos vivido experiencias en nuestro trabajo de campo, cuando las infancias quedan huérfanas sobre todo cuando quien falta es la madre, quien lo que hace ordinariamente la abuela materna es repartir a los hermanitos entre los familiares, y quedan pues disgregados en distintos círculos familiares. Adquieren nuevas responsabilidades, muchos infantes tienen que empezar a trabajar. El caso de niñas que asumen la responsabilidad económica. Vale la pena precisar también que estas variaciones que nosotros mencionamos no son las mismas si falta un cuidador masculino o una cuidadora femenina. O sea, por un tema de género sí hay diferencias, ni tampoco es lo mismo ser huérfano que huérfana. Pasan cosas distintas. En el caso de las niñas, ordinariamente asumen las responsabilidades del cuidado cuando falta la madre o cuando la viuda tiene que salir a trabajar. Son las niñas quienes asumen el cuidado, incluso como tarea prioritaria después de la educación. Una causa de deserción escolar a nivel medio superior es precisamente el asunto de los cuidados. Por lo menos en los recorridos que hemos hecho en algunos municipios mexiquenses, específicamente Coacalco, Tultitlán, Tultepec, nos encontramos con muchas niñas que abandonan la escuela por el asunto del cuidado de los hermanitos. Decía yo, pues las mismas infancias asumen las responsabilidades de la persona adulta ausente, se convierten en figuras de protección o muchas veces tienen que migrar. O sea, los efectos de verdad son muy variados. Tienen que migrar, y esto significa romper con los lazos sociales que ellos van construyendo en los primeros años. Algo también importante que en el trabajo de campo nos hemos dado cuenta es que hay una revictimización del niño o de la niña huérfana, un estigma hacia ellos o hacia ellas. No tan fácil dicen que son huérfanos, y mucho menos si fue por una razón de feminicidio. Es como un secreto familiar. Ante todo ello, bueno, pues es importante reconocer que el cuidado infantil se convierte en algo muy importante y que está íntimamente ligado a la figura del progenitor, sobre todo progenitora, quienes en México, por condiciones históricas, las mujeres hemos asumido estos cuidados. Quisiera precisar que con la ausencia del padre o la madre, de todos modos hay cambios importantes, y que la viuda se enfrenta a condiciones totalmente adversas, y esas condiciones son las que nos interesan que sean visibles para, de alguna manera, reconocer que hay infantes que no están siendo cuidadas en las mejores condiciones. Una viuda con trauma, una viuda con miedo, una viuda con carencias económicas, una viuda sin ninguna protección, porque históricamente el cuidado se ha asumido como una condición familiar.
Estudios varios hacen referencia a la importancia del cuidado y que está ligado a una condición importante, es como un derecho de alguna manera que va a abrir la puerta al acceso a otros derechos. Un niño o una niña que carece de los cuidados necesarios y las condiciones de cuidado prácticamente es la puerta para la negación de otros derechos. ¿Y cuáles son otros derechos? Bueno, un infante que carece de cuidados de alguna manera va a tener consecuencias, lo señalamos en 3 aspectos. En el aspecto material significa que la orfandad significa menor acceso a condiciones materiales, menor acceso a alimentos, a ropa, atención médica, es decir, la tutela y el cuidado de una persona adulta permite que un infante tenga acceso a educación, tenga acceso a alimentación, tenga acceso al primer derecho que es la familia, ¿sí? Y entonces se convierte en un círculo vicioso. También tiene efectos emocionales, es los primeros años donde se forman muchos elementos psicológicos de la personalidad, emocionales, y el infante no tiene una contención cuando carece de los cuidados necesarios. Y los efectos sociales, que son inmensos y que debería de ser una preocupación importante, y es prácticamente la ausencia de cuidados, significan riesgos para los niños, las niñas, a embarazos, lo vimos, y si ustedes se fijan, nosotros estamos hablando de cuidados en la infancia y no estamos hablando de los cuidados en la adolescencia. La experiencia nos ha llevado a que cuando hemos tenido acceso a huérfanos adolescentes, pareciera que estamos llegando demasiado tarde. Jovencitas niñas 12, 13, 14 años embarazadas. Entonces creemos que debemos de apuntalar sobre todo en los primeros años. El riesgo prácticamente a la deserción escolar aumenta y hay estudios científicos que lo demuestran. Y bueno, una serie de violencias a las que están expuestas y expuestos. Por lo tanto, consideramos que esta vulnerabilidad que se potencializa en los infantes cuando ellos han perdido a su padre o a su madre por condiciones de violencia, y los orilla definitivamente a la pobreza, a la discriminación, a la exclusión, a la explotación, al trabajo forzado, al abuso sexual, y sin duda sí se convierten en presas fáciles del crimen organizado. En el caso de Colombia, tienen como estudios que precisan claramente cómo se potencializan las posibilidades de la deserción escolar cuando falta un progenitor o los dos progenitores. Y creo que también cuando hablaban ustedes de tareas intersectoriales, tendríamos que hablar qué pasa con la escuela mexicana cuando desconoce totalmente que hay una deserción escolar cada vez mayor, ¿sí? Porque las cifras que mostraba mi compañero anteriormente mostraba una deserción escolar. En el caso de Coacalco aproximadamente del 6%, pero en el caso de Zapopan veíamos que es del 9% y que se aumenta sobre todo en secundaria, cuando la secundaria debe ser obligatorio, ¿sí? Y en preparatoria pues se incrementan muchos estos datos. Les decíamos que no tenemos las cifras precisas, pero las cruzamos con que muchos niños, niñas, lo veremos más adelante, viven prácticamente solos o solas, no hay una persona adulta a su cuidado. El asunto de la deserción escolar obliga a que el sistema educativo esté mirando las condiciones específicas desde una mirada global, desde una mirada muy estructural, y no seguir viendo que la deserción escolar prácticamente es una condición que tiene que ver con logros individuales. La falta de cuidado va a condicionar la estructura mental,
la organización psicológica, afectiva y material de los niños y de las niñas. Cuando nosotros nos hemos acercado a las escuelas en los municipios que mencionaba hace un momento, la respuesta tanto de los directivos como de la supervisión escolar ha sido no sé si tengo huérfanos, huérfanas, y si tengo es un tema particular, yo ahí no me meto. Tratar desde el sistema escolar a las personas como iguales tiene una doble mirada, en el sentido de pues no reconocer que es una problemática nacional y que en nuestras aulas hay niños y niñas que llegan en condiciones de trauma a la escuela. Los datos sobre orfandad, sobre violencia de derechos humanos, decíamos, no hay, y creo que esa es como la primera preocupación a nivel de agenda pública nacional, cómo poder sistematizar información para poder visibilizar y generar políticas públicas necesarias, pero sí podríamos decir que el número de huérfanos en aproximaciones que se han hecho desde otras instituciones son considerables. Pensando en el caso tan solo del Estado de México, el número de feminicidios, y que estos feminicidios, con base en los datos periodísticos, no así en las cifras nacionales, muchos de ellos están dejando en la orfandad a niños y a niñas. Un niño o una niña que no tiene acceso a cuidados, no tiene acceso tampoco a salud, decía, a educación y a una serie de derechos que le son violentados. Algo importante es que en el caso de algunas otras naciones, y mencionó España ahora, Alemania e Inglaterra, Suiza, reconocen que un niño o una niña que pierde a su padre o a su madre a consecuencia de la violencia es un huérfano vulnerable y un huérfano con trauma, que también no tenemos los elementos necesarios para que el asunto sea tratado de esa manera, y que tiene efectos en la vida adulta. En el caso de Suiza, por ejemplo, mencionan que un infante que pierde a su padre o a su madre por un asunto violento, esto implica que esta persona va a tener una depresión en un porcentaje del 90%, esa persona va a tener problemas depresivos en su edad adulta. También hay estudios de que este trauma provoca que las personas puedan conseguir trabajo en la edad adulta. Es decir, se van generando una serie de factores de riesgo, todos ellos asociados e involucrados con las situaciones afectivas que el infante deja de tener en sus primeros años. En un estudio también que hicimos, revisando como todos estos datos científicos, sobre todo proporcionados desde la psiquiatría y desde otras naciones, se encuentran que un niño o una niña que sigue siendo expuesto a una comunidad violenta, no solo a una familia, sino que vive en una comunidad violenta, empieza a identificarse con los perpetradores. Es decir, puede caer fácilmente en las garras de la violencia, y ahí creo que es algo muy interesante reconocer otra vez que el cuidado puede ser un mediador importante incluso en las políticas de construcción de paz de este país. Los costos públicos, pues si no tenemos cifras precisas, no reconocemos cuáles son los costos públicos, pero sí los han hecho en otros países. Inglaterra menciona que un niño o una niña que no son cuidados en las mejores condiciones bloquean de alguna manera o interceden en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un costo, sin duda, económico importante para estas infancias que son huérfanas. En el caso de México, quisiera subrayar que todas estas faltas de datos y por ende faltas de políticas significa que tenemos una deuda pendiente como sociedad mexicana, como
para no solo visibilizar a los huérfanos, a las huérfanas, sino para trabajar en favor de ellos y de ellas. No solamente son huérfanos y huérfanas de progenitores, también son huérfanos y huérfanas de la sociedad y de las instituciones públicas que los han dejado a su suerte. Y creo que ese es el punto medular de todo ello. Para ir cerrando, prácticamente quisiera mencionar que el cuidado ya es reconocido a nivel internacional como un derecho. En la Convención de los Derechos de los Niños está muy claro que los niños y las niñas tienen que tener un acceso a un cuidado en las mejores condiciones y que los estados parte deben de asegurarse que haya las instituciones, los servicios, los establecimientos necesarios encargados para el cuidado y la protección de los niños y de las niñas. Esto seguramente muy rápido se va a legislar en el caso de México, que hay otro pendiente importante en asunto legislativo en materia de cuidados, y que pues recientemente la Corte Mexicana ya reconoce que el cuidado debe ser mirado como un derecho, nada más que lo precisa que es para personas adultas mayores y para niños y niñas con alguna discapacidad. En este sentido, nosotros quisiéramos subrayar que es urgente y necesario que la Corte nombre a los huérfanos y las huérfanas víctimas de la violencia como sujetos de derechos urgentes al cuidado. Algunos datos a nivel nacional y local sobre el tema de cuidado, pues penosamente el 20.6% de las personas entre 6 y 17 años en este país no reciben cuidado. Esta cifra, si ustedes fueron revisando la presentación, coincide con algunas otras cifras. Son las que tienen que ver con la deserción escolar, son las cifras más o menos que tienen que ver con niños y niñas susceptibles de cuidado, pero sin una persona adulta. Y bueno, aquí la encuesta nacional sobre cuidados nos refiere que 20.6 no, son personas que no están siendo cuidadas, que no reciben cuidados. Y también el asunto de la deserción escolar, si ustedes se fijan, las personas de entre el 12 y 17 años son las personas que asisten a la escuela, son solo el 84.4%, lo cual deja ver un margen porcentual grave para este país. Estamos hablando que estas personas deberán de ser sujetos de derecho a la educación y que no están asistiendo a la escuela. Solo el 84.4% asisten a la escuela. Y una cifra que vale la pena también reconocer es que el 20.7% de las mujeres que cuidan son viudas o separadas. Entonces, otra vez lo que nosotros tratamos de hacer es como de revisar las cifras. No tenemos la herramienta científica para demostrar que hay una clara correlación, pero son cifras que son oficiales y lo que nos deja ver es un panorama trágico sobre la orfandad en México y sobre la condición de los niños y de las niñas. En el caso del municipio de Coacalco, 42.7% no tienen seguridad social, que ya lo mencionaba también Gabriel, no tienen acceso a servicios de salud. La pregunta sería ¿por qué? Si esto tiene que ver con un cuidador o con una cuidadora. Y infantes entre 0 y 5 años sí son cuidados, el 86.3% por sus madres, mientras que el 7.6% por sus abuelas o por otra persona. Es decir, si hay algo ahí en el asunto del cuidado que necesitamos precisar.
En el caso de Coacalco, bueno, Coacalco es un municipio que históricamente tiene un crecimiento urbano prácticamente después de la década de los 60, era una cuenca lechera, que con un proyecto prácticamente del gobierno estatal para 1966 decide expandir y fraccionar con casa habitación de interés social, y que esto genera prácticamente el boom de la urbanización en Coacalco. Es un municipio donde la gente ordinariamente, las personas adultas, salen a trabajar a la ciudad, ¿sí? Y que esto pues prácticamente no es nada distinto a lo que ordinariamente ha pasado en el desarrollo socioeconómico del país, lo que llevó a que las familias las familias mexicanas asumen el cuidado como una responsabilidad. Y si no, revisemos a veces los discursos de nuestras madres o de nuestras abuelas, que asumen que el cuidado es una condición de la familia. Esta parte se nos hace como muy importante, porque entonces el Estado tuvo una constitución de un régimen de bienestar basado en la familia, no en las instituciones públicas. Es la familia y sobre todo un hombre proveedor el que permite el acceso a otra serie de derechos. Esta situación es necesario que sea replanteado, porque las dinámicas de las familias han cambiado y la pandemia nos los ha demostrado. Ha provocado una crisis importante de cuidados. A esta crisis de cuidados, a consecuencia de la COVID, ahora tenemos estructuras nuevas familiares y tenemos un factor más, que es la violencia en México. Es por ello que consideramos que es urgente que los gobiernos en sus tres niveles se responsabilicen y asumen el bienestar como un asunto público y no siga siendo una responsabilidad de las familias mexicanas. Por lo tanto, creo que la tarea es mucha, en el sentido de proveer de las condiciones materiales necesarias, de las instituciones materiales necesarias, de las políticas públicas para que huérfanos y huérfanas tengan acceso al cuidado como un derecho humano que les permita a su vez el acceso a otros derechos. En el informe ustedes podrán ver una serie de mapas donde nosotros identificamos y localizamos cuáles son las instancias que ofrecen cuidado, y hay una balanza importante hacia el mercado. Volvemos a mirar el cuidado como una mercancía para que el mejor proveedor pueda ofrecer a cambio de un costo el cuidado, y la idea es que los gobiernos, en este caso locales, se responsabilicen de las condiciones de las infancias. Coacalco, decía yo, es el segundo ejercicio que hacemos, pero esto se puede replicar pensando en que Coacalco es el municipio número 12 en violencia en el Estado de México el día de hoy. El número 1 desgraciadamente es Ecatepec, pero el Estado de México es la segunda entidad con mayor violencia, lo cual significa que tenemos N municipios donde huérfanos y huérfanas están quedando a su suerte. Gracias. Muchas gracias, doctora Mayra Rojas, por su presentación. A continuación le damos la palabra a la maestra Flor Camacho Trejo, oficial de incidencia en política pública para la región